hoy. Es que ricasco a todas y todas por estar aquí. Yo soy Liliana Zambrano, soy investigadora del Centro de Investigación para la Paz Guernica Gogoratuz y profesora también en la Universidad de Deusto. Y tengo el honor de ser la anfitriona de este espacio y de esta mesa que hemos intentado mover, quitar la mesa, hacerlo de una manera un poco más informal, improvisar con algunas sillas, porque nos interesaba que estuviésemos todas juntas en este escenario para contarles un poco esta historia que hemos venido construyendo desde hace un año y medio con muchas de las mujeres que estamos aquí y otras tantas que también están allí. Vida y paz es el tema de estas jornadas, que diríamos vidas y paces, ¿no? Tantas cosas en plural, y cómo recordar que estas jornadas cada día, creo yo, se hacen mucho más pertinentes por aquella batalla, por colocarlo en términos bélicos, que tenemos que librar contra todos aquellos discursos y acciones que promueven la guerra, ¿no? Y lo que nos junta el día de hoy es cómo vamos a sembrar esas semillas desde la vida y de quienes damos vida y quienes nos acompañamos en la vida, cómo generamos esas alternativas distintas para pensarnos un mundo más habitable de otra manera. Así que el espacio que nos reúne el día de hoy se titula Diálogos en torno a las miradas feministas y decoloniales en la construcción de la paz, rumbo a el 15º Congreso Mundos Mujeres 2026. Les voy a contar una historia y así de manera voy presentando cómo surgió todo esto. Empiezo con qué es Mundos Mujeres, porque siempre nos preguntan, bueno, ¿qué es Mundos Mujeres? Tampoco lo sabíamos quiénes estamos aquí. Sinceramente, nos hemos puesto a investigar y a cacharrear por las particularidades que tiene este congreso. El Congreso de Mundos Mujeres es un evento internacional, es interdisciplinar, que desde el año 81 viene reuniendo periódicamente a diferentes mujeres, con asterisco y ampliado, entendámoslo en este sentido, para abordar temas que tenían que ver con las mujeres, ¿no? En diferentes ámbitos, en diferentes aspectos. Y la idea era un poco juntar, no tanto la academia, un congreso formal, sino juntar todo el mundo de la academia con los movimientos sociales y con el activismo social. Y de alguna manera surge, empezamos a buscarlo y no tiene una estructura que podamos encontrar en la web, que sea estructurada, es algo mucho más orgánico, que se va reproduciendo cada 3-4 años y que va cambiando de lugar a lugar, de continente a continente, por los hilos de confianza que se van construyendo entre las organizaciones y colectivos de mujeres a título individual, de manera académica o a nivel fundamentalmente del activismo social, que empiezan un poco a juntarse y a enredarse, vamos a decir en términos de semillera, a enredar raíces, para poder ir manteniendo vivo este encuentro de mujeres y esta juntanza de mujeres, como diríamos pues, en Colombia. A la fecha se han hecho 14 ediciones. La primera, de manera irónica, y ojalá pudiésemos recordarlo y que se recuerde, se hizo en el año 81 en Israel, en la Universidad de Haifa, y a partir de allí se han empezado a hacer en diferentes lugares cada 4 años periódicamente. Se han hecho en Groningen, en Dublín, en Nueva York, en Costa Rica, en Australia, en Noruega, en Uganda, en Seúl, en Madrid en el año 2008, en Ottawa, en la India, en Brasil y la última fue en Mozambique. En todos estos encuentros de mujeres se han abordado diferentes temas de estudios de género, estudios feministas, estrategias de empoderamiento, realidades, elección, igualdad, inclusión, exclusión, género en un mundo cambiante, las mujeres africanas, diferentes temáticas que se han venido abordando, ya digo, de una manera distinta y diferenciada, porque lo que tiene este congreso es que
al no tener como una estructura que se va organizando, cada grupo organizador o comité organizador que le cae cada 4 años, pues lo hace a su manera, ¿no? Se va montando de su manera. Podemos tener congresos, yo revisando un poco los antecedentes de este congreso, pues hay casos en los cuales se han juntado 3.000 mujeres, 2.000 mujeres, con una participación muy amplia, pero hay otros espacios en donde se ha hecho de manera mucho más pequeña, mucho más íntima, por ejemplo el canadiense. ¿Qué particularidad tiene? Que no necesariamente tiene ponencias académicas, sino que hay mucha participación del activismo social, lo cual nos permite y nos abre la posibilidad para otro tipo de formatos que van más allá del mainstreaming de la academia, ¿no? Que nos permite de alguna manera contar las cosas de la manera como las vivimos y como las sentimos y como las protagonizamos muchas de las mujeres y de las personas que nos movemos más en el terreno y en lo local, en la vida cotidiana. Entonces está la particularidad. Bueno, pues Joaquín y María empezaron a comentar un poco cómo desde hace unos 5 o 6 años, desde Guernica Bogoratus, empezamos con una línea de trabajo que era Territorios en Conflicto, que nos llevó de la mano de Teresa, que está aquí, Teresa Acuña, a Mozambique, específicamente a trabajar con unos colectivos de mujeres muy de base, muy colectivos de mujeres de base en Cabo Delgado, en Pemba. Allí conocimos a Ventina. Y la última, como les comenté, la 14ª edición de este Congreso de Mundos Mujeres se hizo en Mozambique, y allí en esa reunión plantearon que dónde vamos a hacer el siguiente encuentro de Mundos Mujeres. Y entonces le llaman a María Oyanguren desde Maputo y le dicen, oye, que estamos pensando que la siguiente edición se puede hacer en Euskadi, la edición de 15ª edición de Mundos Mujeres. Y María, que estaba recibiendo el premio con otras organizaciones en Euskadi, en Cataluña, en ese momento recibe esa llamada y dice, venga va. Es que pues cuando viene a la oficina y nos cuenta, oye, que vamos a organizar un congreso internacional que se llama Mundos Mujeres, que es la 15ª edición, fue como, hola, ¿y esto cómo lo vamos a hacer? ¿Esto cómo lo vamos a materializar? Y entonces nos planteamos dentro del equipo, pues, bueno, pues esto no puede ser que venga de arriba hacia abajo, tiene que ser construido de manera colectiva y de manera participativa. Tenemos que buscar la manera de hacerlo, y entonces le tocamos puertas a la Agencia Vasca de Cooperación y Solidaridad para que nos financiara un proyecto que llamamos Semillera Internacionalista de Mujeres por la Paz. Y ahí se van sumando todas las personas que voy a presentar para poderles dar el paso a esto. Y empezamos a crear, hace 2 años ya, esta idea de un proyecto que nos permitiera pensar de manera participativa lo que sería la 15ª edición de Mundos Mujeres. Revisamos las 14 ediciones anteriores y en ninguna de ellas se había hablado del tema de paz. Guernica Bogoratus, tiempos de convulsión y de militarismo y de securitización, la paz tenía que ser un poco la protagonista. Las mujeres colombianas nos dijeron, ¿y por qué no hablamos de paces? Y ahí les dejo la historia luego a Luz Dari. Y entonces empezamos a construir esto, ¿cómo lo vamos a hacer? Esto es un congreso grande, pequeño, puede ser el que pueda surgir, ¿dónde lo vamos a organizar? Y entonces empezamos a crear pequeños grupos, como dirían Luz Dari y compañía, la llamada Una Amiga. Nos salíamos con Guernica Timundura, aquí está Sara, que es la coordinadora de Guernica Timundura, una ONG aliada y cercana a Guernica Bogoratus en el territorio, y luego empezamos a trabajar con las semilleras. Dijimos, bueno, pues vamos a trabajar con 3 semilleras territoriales, que son las que nos juntan y nos reúnen en este trabajo. Como no, la semillera Mozambique, que es con quien venimos labrando este camino y la responsable de que nos haya caído esta historia aquí. Y entonces ahí estaban, me acompañan Teresa Acuña, colaboradora e investigadora de Guernica Bogoratus, investigadora del Centro de Estudios Sociales en Coimbra, y una persona conocedora amplia de todo el tema de Mozambique, de Cabo Delgado y de África, para mí una maestra en temas de paz y de feminismo. Y me acompaña también Ventina Matús, de Pemba, Cabo Delgado, Mozambique, Maputo. Bueno, yo le conocí en Pemba, como una de esas mujeres protagonistas que ha estado labrando el camino
en el marco de CEAP, el Centro de Estudios y Acciones para la Paz, que comentó Joaquín en estos últimos años y que ya nos hemos un poco ya también hecho amigas. Ellas representan esa semillera Mozambique, que ya nos contarán un poco cuál es esta historia. Y luego nos enredamos con Luz Dari, también con este enredo, profesora en el Colegio Mayor de Antioquia en Medellín, en Colombia, la tierrita, no son de la tierrita en este caso. También profesora en temas de temas de paz, de temas de feminismo, en trabajar de otra manera atrás estos temas de una manera más, de unas metodologías distintas, y de la mano de Jennifer Acevedo, que también es profesional en gestión y desarrollo social en el Colegio Mayor de Antioquia, pues le han empezado a dar forma a lo que ha sido la Semillera Colombia, que también nos contarán un poco qué es eso. Y luego mis compañeras aquí en Euskadi, Euskal Herria, Sara Nicholson, coordinadora de Guernica Team Mundura, pero también encargada de la Semillera Euskadi, porque como no, así vamos a activar semilleras en Mozambique, semilleras en Colombia, como no hacíamos lo propio también en qué se ha hecho sobre este tema en nuestro propio territorio, lo digo propio también por adopción. Entonces, con esta semillera de Euskadi, de la mano de Maitane, que es la responsable de ser la coordinadora de todo el proyecto de Semillera Internacionalista de Mujeres por la Paz. Entonces, este es un equipo que se ha venido formando para trabajar. ¿Qué hicimos además? Hicimos otra cosa, y no me tomo más tiempo para ello. Vamos a juntar también un pequeño grupo organizador y comité organizador, que en euskera dicen talde eragile, grupo motor, grupo matriz, grupo base, que hemos organizado con organizaciones amigas aquí en Euskadi y en Euskal Herria, la UPV, las dos universidades, UPV, Universidad de Deusto, Mugari Gabe, Emagune. Aquí veo a algunas de las compañeras de Emagune que están acompañándonos y que también se han sumado a esta historia, Coloreche. Entonces hemos creado un pequeño grupo dinamizador para entre todas ir pensando lo que podría ser, imaginarnos lo que podría ser ese Congreso de Mundos Mujeres. Y luego hemos creado una especie como de puntos focales de la mano de WILF, de la Liga Internacional de Mujeres por la Paz España, que por aquí no está María Villellas, pero llegará en estos días, de la Fundación Cultura Democrática de Madrid, también con Ana Barrero, para hacer también una cobertura Asia. Luego, de la mano de otras compañeras de la Semillera Mozambique, nos hemos abierto a otra África, a más África, y de la mano de la Semillera Colombia ampliarnos a América Latina, con la idea de poder juntar diferentes colectivos de mujeres de base, que nos podamos reunir el próximo año, como bien decía María, del 20 al 24 de mayo en Guernica, en Bilbao, colectivos de mujeres de base, que esa sería un poco la idea, no pensar en que sea un congreso de manera elitista, académico, sino realmente poder contar con la participación de aquellas mujeres que muchas veces no aparecemos, o que no aparecen en la web, que no aparecen en prensa, que no aparecen en diferentes lugares, pero que realmente son las protagonistas con sus comunidades y con su entorno de construir esas paces que finalmente empiezan desde lo cotidiano, ¿no? Ese cambio que también viene de mentalidad, que es un proceso individual y colectivo, de cómo podemos transformar y gestionar los conflictos, en donde la vía armada, la vía militar, la vía de la defensa, de la securitización y la militarización no es la alternativa. Y esto no solamente cambia por un cambio de política, sino porque quienes protagonizamos la vida, quienes protagonizamos la existencia y los territorios, tengamos en nuestra cabeza el chip mental de que la transformación de los conflictos no se van a hacer por vía violenta, o no al menos de manera duradera y sostenible para todas. Este es el espacio que nos reúne, este es el espacio que nos junta. Después de estas jornadas nos reuniremos en una sesión de trabajo 3 días, haríamos un cónclave por colocar tema de coyuntura actual, haremos un cónclave la próxima semana con este grupo de mujeres, en donde de allí emanará la agenda más o menos definitiva de lo que puede ser este congreso, de rescatar de esta experiencia, que ha sido un proceso eminentemente participativo, y lo participativo hace que a día de hoy pues no tengamos ni idea de cuál va a ser
la agenda temática, porque se está construyendo de manera participativa y probablemente de este ejercicio de proceso y de co-creación colectiva entre todas, pues salgamos una agenda que será pública después del verano para que todas las personas que quieran ser parte de esta juntanza de mujeres en el 2026, vamos a reunirnos para mirar qué le podemos decir al mundo en estos tiempos de hoy sobre la paz. ¿Qué le podemos decir que ellos no están queriendo escuchar o que los otros sectores que están tomando decisiones a nivel global, a nivel nacional y a nivel local, impactando nuestras vidas, no quieren escuchar y qué podemos nosotras decirles para escuchar? Así que sin más preámbulo, este es un poco el marco que nos junta. Le doy el paso a la semillera Mozambique. La propuesta de esta mesa es, haremos 2 rondas. La primera ronda, Aventina, Jennifer y Maitane nos contarán un poco sobre lo que se ha hecho en este año y medio en las semilleras territoriales en torno a este tema. Cerraremos. Luego haremos una siguiente ronda en donde les preguntaremos a Teresa, a Luzdari y a Sara cuáles han sido los desafíos y los aprendizajes que ha habido en este proceso de diseño participativo, y cerramos un poco con este panel para poder dar paso a la pausa. Volvemos con 2 presentaciones que nos sitúan también en este tema y luego hacemos los diálogos horizontales conjuntamente. Así que, sin más preámbulo, Aventina, te escuchamos. Bom, muito obrigada e bom dia. Espero que consigam compreender o meu português. Bom, ao nível de Moçambique, o nosso grupo motor é composto por 4 elementos. Temos a Teresa como a coordenadora, e depois temos a Aventina, temos a Isabela, a Inês e a... somos as 4. No entanto, a Anzira. O que é que nós fizemos? Ao nível de Moçambique, nós temos 3 regiões, temos a Zona Sul, a Zona Centro e a Zona Norte. Então, as 3 mulheres que participam junto com a Teresa neste grupo motor dividiram-se pelas 3 regiões, e eu a responder pela região Norte. Depois temos a Inês, que responde pela região Centro, e temos a Anzira, coadjuvada com a Isabel, que trabalham na região Sul. Mas mesmo para iniciar, interessaria dizer que nos últimos tempos multiplicam-se ao nível do nosso país várias iniciativas relacionadas à agenda, e este fenômeno tem sido impulsionado por 2 fatores essenciais. O primeiro está relacionado com aquilo que é a conjuntura ao nível internacional, direcionado um pouco com aquilo que são os conflitos armados e a guerra no Médio Oriente, e esta perspectiva dos doadores quererem apoiar e contribuírem tanto para as organizações da sociedade civil, assim como para o governo, para poder dar vazão e fazer com que estas agendas de construção da paz possam ter espaço. Mas também temos uma segunda componente que está ligada especificamente ao nosso país. A primeira está relacionada com a guerra em Cabo Delgado, que já se fez menção na primeira intervenção, que já começou em 2017 no nosso país, e que se alastra até então sem nenhuma previsão de fim, apesar de haverem relatos de que alguma coisa que está a ser feito para poder estancar isso, mas a realidade mostra que a situação de Cabo Delgado não tem um fim próximo, e de alguma forma isso está a contribuir com que a questão da paz não esteja a ter um devido encaminhamento ao nível do nosso país, mas também a situação da guerra que se vive na zona Centro, que terminou em 2019. Estamos até agora com um processo de DDR também que nos está o DDR, que é um processo de desmobilização e reintegração dos militares e das forças que lutaram durante a Guerra Civil
há poucos dias ouvia o próprio representante de um dos partidos que estava muito envolvido lá, que é a Renamo, a dizer que alguns dos elementos deste grupo não estão a ser encontrados para poderem ser integrados neste processo, eles não conseguem nem comunicar e, de alguma forma, isso também pode consubstanciar aquilo que é a realidade que continuamos a viver ao nível do nosso país, especificamente na Zona Centro, apesar de se dizer que estamos sem guerra, mas a realidade mostra outra coisa, continuamente vivenciamos situações de ataques esporádicos ao nível da Zona Centro. E isto, de alguma forma, contribuiu para esta avaliação deste nosso projeto, nesta iniciativa e das atividades que nós deveríamos levar em conta para a questão de construção da paz em Moçambique e de pensar em um instrumento de reflexão crítica que olhasse para aquilo que são as iniciativas que estão a ser levadas a cabo em Moçambique em relação à construção da paz. Como é que as organizações estão a trabalhar, como é que o governo está a trabalhar, se efetivamente essas ações que estão a ser levadas a cabo estão a contribuir para a construção da paz. Que tipo de ações é que estão a ser feitas e se realmente estão a responder àquilo que é o fim último, que é a construção da paz, que é ter a vida como o centro das nossas ações e a valorização dessa construção da paz. E foi isso que norteou aquilo que foram as ações que foram realizadas durante os nossos encontros ao nível das 3 regiões, a Zona Norte, Centro e Sul. O objetivo, como já tínhamos feito referência, consistiu primeiro por fazer o mapeamento. Cada representante de uma das três regiões fez o mapeamento tanto das organizações assim como das pessoas, ativistas individuais que trabalham para a construção da paz e com base neste mapeamento começamos a preparar aquilo que foram as sementeiras ao nível de cada uma das regiões, mas de alguma forma também trabalhar com estas mulheres para podermos construir de forma colaborativa uma agenda feminista para a paz no nosso país, mas também ao nível da África Austral e Oriental. A primeira ação foi realmente de realizarmos os encontros como grupo motor, de podermos concertar como todos o que é que nós fazemos, como é que nós fazemos, o que é que nós queremos trabalhar com essas mulheres, principalmente aquelas mulheres ao nível da comunidade que não têm tido acesso aos espaços de debate, aos espaços de decisão, como é que elas podem contribuir, como é que elas sentem e vivenciam a questão da paz, porque nós acreditamos que elas têm alguma coisa para contribuir e elas podem contribuir para que possamos ter uma agenda não imposta, mas uma agenda daquilo que é o sentimento das próprias mulheres sobre a questão da construção da paz. E a segunda componente foi o mapeamento, que já tinha feito referência, e tiveram então a lugar as oficinas ao nível das 3 regiões. A última atividade que tínhamos previsto era mesmo a realização de uma jornada nacional que deveria ter tido lugar no final do ano, mas também é bem sabido que depois da realização das eleições, o nosso país também começou a vivenciar uma outra onda de conflito, de guerra, e que efetivamente até agora não saberíamos dizer se estamos bem ou estamos numa aparente calmia que não nos mostra o horizonte daquilo que é a realidade que se pode esperar em relação à situação sociopolítica do nosso país. E essas jornadas, por não terem sido realizadas devido às manifestações pós-eleitorais, colocamos-nas ou temos elas previstas para acontecer em julho deste ano, ao nível da província de Cabo Delgado. Esta foi a metodologia que nós usamos, como já tinha feito referência, trabalhamos em 3 regiões e trabalhamos ao seu todo com mulheres com idades compreendidas entre 18 e 68 anos, e foram 68 mulheres envolvidas. Então, é só mesmo para verem essa diversidade de idades que nós conseguimos incorporar ao nível dos nossos grupos de trabalho, e isso nos permitiu pensar e ver como é que as mulheres, ainda em ter a idade, elas vivenciam, o que é que pensam,
e como é que as mais velhas também vivenciam essas questões e como é que esses grupos todos trocam experiência, trocam sinergias para podermos ver como é que elas trabalham as questões das várias violências a que as mulheres estão sujeitas e como é que elas podem trabalhar para resistir a essas várias formas de violência que essas mulheres sofrem. E as oficinas foram construídas através de 3 andamentos específicos. A primeira foi o reconhecer-se a si mesma. Era preciso que as mulheres pudessem fazer uma introspeção e perceber como é que quem elas são e como é que elas se sentem ao nível das suas comunidades e depois fazermos esse diagnóstico. O que é que as impedem de poder realizar ações para a construção da paz? E a terceira componente era de ação. Se nós estamos numa situação em que estamos a ser impostas, estamos a ser vitimizadas, nós não podemos ficar impávidas a esta questão. Nós temos uma ação para poder resistir. Como é que nós nos organizamos para poder resistir a esta vitimização a que estamos impostas? E trabalhamos nessas 3 vertentes e o que nós fizemos foi procurar ter um espaço que pudesse permitir com que essas mulheres se pudessem realmente sentir à vontade para expor aquilo que são os seus sentimentos, como é que elas se sentem, como é que elas vivenciam as questões de várias violências em que estão impostas, e o que é que elas sugerem como iniciativas para podermos construir uma agenda para a paz. E foram apresentados vários problemas, como fazíamos referência. E um deles estava relacionado com aquilo que é reservado para as mulheres. E ficou claro que o espaço doméstico continua sendo um espaço de dominância feminina. Elas estão ainda a ser relegadas para o espaço doméstico em detrimento do espaço público. Mas também pouca clareza em relação àquilo que é o lugar reservado para as mulheres de raparigas no nosso modelo atual de desenvolvimento ao nível do país. E isso, de alguma forma, deu para perceber os ciclos recorrentes de violência armada e os padrões de vitimização a que essas mulheres estão impostas. O outro problema apresentado foi relacionado com a mineração intensiva e predatória ao nível de Nhamanhumbiri. E essas mulheres são as maiores vítimas, elas sofrem muitas perdas nessas ações. A outra é a contaminação mental das agendas formais. Nós sentimos isso principalmente ao nível da Zona Sul, enquanto que na Zona Centro e Norte foi possível perceber que as mulheres ainda têm ideias próprias, pensam que é possível trabalhar a questão da paz de uma outra forma. Ao nível da Zona Sul já estava muito mais direcionado àquilo que são as agendas das Nações Unidas, por exemplo, a questão da Agenda 1325 foi muito evidenciada lá. É uma questão de como é que as diretrizes internacionais já nos direcionam para essa construção da paz e foi uma espécie de uma repetição daquilo que nos imposto, de que seria o correto para podermos construir a paz. Então foi muito evidenciada esta componente. E as mulheres quase sempre são apresentadas como vítimas, raramente como as pessoas que foram vitimizadas pelo todo o processo, desde os primórdios do próprio desenvolvimento social. E o que nos foi apresentado como evidência sobre o que as mulheres fazem para poder resistir, imaginando as suas vidas, foi um pouco a existência de espaço de partilha de ideias ao nível da Zona Centro, especificamente na província de Sofala, em que várias mulheres se juntam e têm proporcionado oportunidades de ativismo e aprendizagem importante para falar sobre as suas ideias. E foi muito interessante também porque ao nível da Zona Norte, das mulheres que foram reunidas e fizeram parte do primeiro grupo motor, elas foram para as suas zonas de origem, ao nível dos seus distritos, foram também realizar grupos similares de debates e tivemos isso ao nível do distrito de Montepuez e ao nível do distrito de Chiúra. Então, as mulheres que saíram daquele primeiro grupo motor foram fazer essa réplica e começaram a trabalhar também com as outras mulheres ao nível das suas comunidades. Então, para nós isso foi muito positivo, porque nos mostra que efetivamente é possível nós continuarmos a expandir
e ouvir mais mulheres da comunidade, perceber como é que elas trabalham para poder construir a paz. Mas também criar redes de apoio, onde se intensificam os laços com outras mulheres à busca de soluções juntos das autoridades. E nós tivemos como proposta, esta seria a nossa agenda que teria sido debatido na nossa jornada nacional, que não teve lugar, agora vamos levar para o julho. Essas foram as principais propostas para a agenda feminista das mulheres que nós levamos. Primeiro, relacionada à componente da desmilitarização e desarmamento, mas também falou-se muito da componente da governação, a participação das mulheres em todas as esferas de tomada de decisão, iniciativas de mulheres, mulheres de justiça, mas também a paz não sendo apenas um bem-estar material e a questão da existência das leis. Em relação à desmilitarização e desarmamento, as mulheres... Em relação à desmilitarização e desarmamento, as mulheres falaram muito a questão de podermos levar-se a cabo o desarmamento completo de todos os antigos combatentes. Também é uma questão que ainda nos suscita muito debate, porque nós sabemos que mesmo este processo do DDR não nos garante que efetivamente os militares fizeram a entrega daquilo que são as suas armas, e a realidade que nós vemos é que, de uma ou de outra forma, ao nível do nosso país, tu podes ouvir que foi encontrada uma arma no sítio X, ou alguém matou. As armas no nosso país circulam, entre aspas, em mãos que nós podemos nem imaginar. Então é muito complicado nós pensarmos que efetivamente nós podemos construir uma paz numa situação em que as armas pululam como se de capim se tratasse. É muito triste. Infelizmente é a nossa realidade. Em relação à governação, uma das ações que nós pensamos é que é preciso garantir-se a efetiva implementação daquilo que são as leis, mas também fortalecer uma governação inclusiva e descentralizada que valorize aquilo que são os recursos humanos locais. Ao nível do nosso país, como fazer referência, temos 3 regiões e, de alguma forma, o próprio processo de desenvolvimento é muito desequilibrado, e isto cria um sentimento de ódio, um sentimento de exclusão, e pode estar a contribuir para que efetivamente a violência continue a estar enraizada e a ganhar espaço, e não tenhamos possibilidade de podermos trabalhar de forma efetiva o tema sobre paz. Em relação à participação das mulheres em todas as esferas de tomada de decisão, evidenciou-se um pouco trabalhar a questão do envolvimento das mulheres de base em todos os processos. Como eu fazia referência, nós acreditamos que elas têm uma opinião a dar, e é preciso tirar delas o que é possível fazer, como costuma-se dizer no ditado popular, nada sobre mim sem mim. Então, muitas das vezes, quando nós impomos, as pessoas poucas vezes conseguem materializar, porque aquilo não vem de si, vem de uma imposição. Então, se eu não compreendo o que me é imposto, dificilmente eu poderei trabalhar com aquela componente, mas também se o que me é imposto efetivamente adequa-se à minha realidade ou não. Às vezes, uma imposição não corresponde àquilo que é a nossa realidade, e dificilmente nós podemos realmente ter sucesso quando trabalhamos nesta componente. Um pouco em relação a várias iniciativas, seria bom intensificarmos as marchas públicas para podermos continuar a gritar sobre a paz, principalmente pelo não violência em relação às mulheres, mas também é preciso fazermos um manifesto a denunciarmos, a fazermos perceber que, olha, nós as mulheres estamos a nos sentir violentadas e não estamos felizes, não estamos a conseguir viver tal como os outros, não temos um espaço para podermos conviver com dignidade como todas as outras pessoas. Então nós acreditamos que precisamos continuar a trabalhar com essas denúncias para que se torne realidade visível aquilo que são as lutas das mulheres. Mas também em relação à mulher e à justiça, foi muito evidenciada a componente de garantir o direito à educação e à formação, sobretudo das meninas. Ao nível do nosso país, infelizmente as meninas continuam a ser muito vítimas, por exemplo, das uniões prematuras, das gravidez precoce, e muitas das vezes, quando isso acontece, o seu processo de ensino e aprendizagem, de formação fica interrompida,
e nós estaríamos num processo de criar um ciclo de violência, mas ao mesmo tempo continuamos a perpetuar a pobreza feminina em relação aos outros. Então é preciso que se intensifique esta componente de formação dessas raparigas para que possamos quebrar este ciclo de pobreza. Em relação à paz e às leis, bem-estar material, nós acreditamos que é preciso fazer as pazes, mas também promover a reconciliação para que se consiga a paz para todas e todos. E muito obrigada. Obrigada, Bentina. Un placer escucharte. Nos vamos al otro continente, nos vamos a Colombia. Jennifer, te escuchamos con la Semillera Colombia. Buen día para todas, para todos. Muy contenta de estar aquí. Gracias por acogernos en su país y poder vernos presencialmente con todas las compañeras me emociona mucho. Vamos a contarles un poco de lo que ha sido el camino de la Semillera Colombia. Iniciamos el año pasado, principios de año, en febrero, y nuestro primer paso fue ampliar el equipo. Se amplía pues como gracias a el vínculo que se hace con el grupo de estudios en gestión territorial y desarrollo local del Colegio Mayor de Antioquia, y me vinculo yo como egresa, pues primero está dentro del equipo la maestra Luz Dari Ruiz Botero, luego me vinculo como egresada en Planeación y Desarrollo Social de la Facultad de Ciencias Sociales, y a través pues como del nexo con la universidad llega nuestra compañera Hanna y Sofía Silva en modalidad de practicante como trabajadora social, y dos compañeras también de la Universidad de Antioquia en su pasantía de investigación, trabajo de grado con la Semillera, Natalia Botera y Marlene Tatiana. Y también acá en esta juntanza en Colombia estamos con la Asociación de Mujeres Campesinas Siempre Viva, que ha sido también una organización que ya ha tenido vínculos en años anteriores con la Escuela de Ecologías Feministas de Saberes, y así como empezamos el equipo, hacemos también como una coordinación de la co-creación del mapa de ruta que íbamos a llevar, y acá inicia como un segundo momento que fue preguntarnos cómo íbamos a comprender las paces, desde qué lugar íbamos a mirarlo, a comprenderlo, en visión también de encontrar y rastrear las mujeres y sus procesos organizativos en construcción de paces en nuestro país. Entonces armamos un ciclo de conversas con activistas, mujeres académicas, en las que pudiéramos conversar y problematizar alrededor de las paces. Entonces nos hicimos preguntas como ¿qué son las paces? ¿Por qué hablamos de paces con Z y en plural y no de paces con C, que es como en el castellano se pluralizan las paces? También nos preguntamos, bueno, ¿qué es esa construcción de paces en nuestro territorio colombiano? ¿Cuáles son las significaciones, apuestas, discursivas y prácticas de las mujeres del sur, de los feminismos populares y decoloniales frente a la construcción de esas paces en sus territorios? ¿Qué es la educación para la paz? ¿Cuál es la función de la educación frente a esta construcción de paz en el país? Y en Colombia, ¿qué relaciones se han establecido entre feminismos con la construcción de paces? ¿Cuáles eran un poco esos desafíos y tensiones en la construcción de paz en condiciones de desigualdad con las mujeres colombianas? Y bueno, ahí ya llegamos a hacer el rastreo. Bueno, también la pregunta por las paces creo que fue un asunto transversal, o sea, como que esto en la presentación la hacemos de manera cronológica, pero esto ha sido también como un proceso
circular de estarnos preguntando, cuestionando, aprendiendo también en la conversación con las mujeres y sus territorios de cómo vamos comprendiendo esas paces. Luego hacemos entonces el mapeo de agentes feministas en construcción de paces en Colombia. No voy a dar como muchos detalles de criterios para que podamos avanzar con lo otro. Y bueno, acá fue también la pregunta, ¿cómo las vamos a encontrar en esta diversidad del país a nivel territorial, a nivel interseccional, a nivel de reivindicaciones también sociales que tienen esos territorios? ¿Cómo las vamos a encontrar? Entonces, un primer paso fue la llamada a una amiga, que Lili nos decía ahora, y fue esa posibilidad también de llamar a amigas, amigos en procesos cercanos que conocí, que trabajaran también desde los feminismos y que tuviesen contacto con organizaciones en el país que vinieran trabajando en la construcción de las paces. También contacto con organizaciones que ya han tenido relación o alianzas con Guernica Gogoratus en el país, y ahí es como fue una metodología de bola de nieve. Entonces unas nos contactaban con unas y nos iban referenciando a otras. Y luego fue la construcción del directorio de agentes feministas, en la que usamos pues como reportes en prensa, revisión documental, redes sociales, noticias de lo que está sucediendo con mujeres en el país en sus puntuales territorios, y ahí cuáles mujeres o cuáles procesos organizativos venían emprendiendo unas acciones de lucha, reivindicación por defensa de derechos humanos y defensa de la tierra, un poco como la estrategia que tuvimos para rastrearlas. Y allí nos encontramos con 176 organizaciones de mujeres que vienen juntándose para resolver colectivamente problemas, asuntos personales y comunitarios a nivel local, pero también con incidencias regionales o nacionales, pero que fuesen principalmente procesos de base. Aquí tenemos como la claridad de que pues también es un subregistro, porque muchas de las mujeres están poniendo toda su energía, atención y tiempo en asuntos concretos en sus territorios, no tienen o mucho interés en su visibilidad o tiempo, pero además condiciones de accesibilidad a internet y comunicaciones como para poder poner en visibilidad lo que hacen. Y bueno, acá al irlas leyendo, escuchando, viendo lo que hacen y han hecho, vimos que había como unos cruces en esa comprensión de las paces en el encuentro con ellas, en el rastreo con ellas, y fue ese cruce que tenía que ver con lo poblacional, con las mujeres y lo interseccional, también con sus territorios, con las potencias puntuales de cada región de Colombia, porque son muy diversas a nivel cultural y territorial en el país, y también con las estrategias de qué lo hacen y cómo lo hacen. Entonces nos fue llevando como en las comprensiones de que esas paces tienen que ver o las podemos leer a la luz de las luchas y reivindicaciones puntuales que ellas vienen haciendo en sus territorios. Entonces allí nos encontramos con que una de sus estrategias pues principalmente ha sido la defensa del territorio en la mayoría de mujeres que encontramos, contra proyectos de explotación minera, petrolera, pero también de monocultivos de aguacatejas o otros monocultivos en el país. También mujeres que venían trabajando con la solución negociada del conflicto armado y el posacuerdo luego de la firma de los acuerdos de paz entre las FARC y el Estado colombiano, pero también la posibilidad de, pues en muchas de las mujeres de base fue encontrar que sus apuestas de juntarse inicialmente es por resolver asuntos de necesidades básicas, ¿cierto? De resolver colectivamente
necesidades básicas que tienen en sus territorios. Entonces allí se ve mucho la apuesta por autonomías económicas, de apoyo para sus propias producciones en fincas o en casas, comercialización colectiva o producción también colectiva, las estrategias de tener casas y huertas individuales pero también colectivas y que pueden como sostener gracias a la organización y a los apoyos que a través de la organización pueden darse. Y también otra línea que veíamos muy frecuente es la respuesta que tiene el juntarse para sanarse, ¿cierto? Como la posibilidad de que al juntarse en las mujeres, pues sanar dolores propios y también de sus territorios, y establecer redes de cuidado también como para sus familias y a nivel comunitario. Otra de las estrategias que veíamos es como la formación y la movilización política y la transformación de la cultura a través del arte y la educación, en procesos de arte y educación popular o artes y educaciones para la paz. Y bueno, otra que también sigue siendo muy fuerte y constante es la prevención de las violencias basadas en género y allí la posibilidad de tener apoyos psicológicos y jurídicos a través de las organizaciones. Bueno, también en lo interseccional era importante poder hablar de poder encontrarnos con diversas voces de mujeres en el país que pudieran hablarnos también como de la diversidad de mujeres que somos allí, y nos encontramos entonces con mujeres indígenas, afrodescendientes, campesinas, víctimas o sobrevivientes del conflicto armado, mujeres firmantes del acuerdo de paz, niñas, jóvenes y artistas, población LGTBIQ+, y mujeres activistas y académicas. Luego entonces de que rastreamos estas 176 mujeres, hacemos reuniones, pues como encuentros del equipo para definir cómo seleccionar algunas y que allí pudiese ver esa diversidad tanto territorial como poblacional, como de luchas y reivindicaciones que vienen gestando en sus territorios. Entonces hacemos ya una selección de 18 procesos organizativos de mujeres. Con cada una hacemos una conversación virtual con el equipo de la semillera y con las mujeres que hacen parte de la organización para reconocernos, contarnos quiénes somos, quiénes son ellas y qué hacen, y las propuestas claras a que las invitábamos con esta juntanza de Semillera Territorial Colombia, y si les interesaba allí juntarse. Pero además de manifestar si les interesaba o no juntarse en este entramado de la colectiva, era también desde qué lugar, ¿cierto? Como que ellas pudieran marcar la ruta de los encuentros que posteriormente íbamos a hacer, desde lo que les interesaba intercambiar, desde sus saberes, experiencias, métodos, agendas, que les interesaba intercambiar, y también qué les interesaba o qué necesidades sentían que era importante fortalecer para seguir trabajando juntas en sus territorios. Entonces allí establecemos como relación o juntanza con 11 procesos organizativos de mujeres en el país. Intentábamos que pudiese ser como una diversidad territorial, pero pues no cubrimos todo Colombia, pero sí que estuvo como también la intención de que pudiéramos hablar desde diversas voces de mujeres en el país. Y bueno, entonces, ¿a qué las invitábamos? Pues inicialmente no era una invitación directa al Congreso del Mundo de Mujeres, sino más bien la posibilidad de tener unos intercambios virtuales y presenciales desde el lugar que ellas sentían que era importante como fortalecer e intercambiar,
y hacemos unos encuentros que los llamamos colaboratorio, como la posibilidad de construir juntas conocimiento en encuentros virtuales y presenciales. Hacemos 4 encuentros presenciales, que fue una gira agroecológica en sede y finca agroecológica de la Asociación de Mujeres Campesinas Siempre Vivas en San Cristóbal, Medellín. También tenemos participación en el Museo Campesino Itinerante con las amigas, compañeras del colectivo de mujeres de Cajamarca, Tolima. Participamos también del Festival Selva Adentro, que se hace en Curvarado, Chocó, en un espacio territorial de capacitación y reincorporación que llamamos en Colombia ETCR, Silver Vidal Mora, con mujeres y hombres firmantes del Acuerdo de Paz y el Estado colombiano. Y ya en noviembre tenemos ya nuestro encuentro sororo nacional, con 2 mujeres de cada una de las 11 organizaciones con las que estuvimos compartiendo en 2 días en una finca en Guarne, en que pudimos pues como hablar desde cuáles son nuestros territorios, cuáles son esas potencias, pero también esas amenazas o conflictos socioambientales que estaban latentes en el territorio y poder como adentrarnos más en esas estrategias de cuidado de las vidas y sostenibilidad, de sustento de las vidas en sus territorios, y qué sueñan las mujeres allí, ¿cierto?, al juntarnos. Y los encuentros virtuales, desde los intereses que ellas manifestaron, armamos 4 encuentros. Uno tenía que ver con el territorio y las raíces, otro fue la sanación y los cuidados, un tercero fueron las semillas, los alimentos y las plantas, y el último fueron los tejidos y las esperanzas. Eso como que pone en el centro de la vida el sostenimiento de las vidas. Y luego tuvimos pues como de manera transversal espacios en difusión en espacios académicos, que también fue como la posibilidad para las mujeres del equipo que apenas nos estamos como abriendo camino, en ir ganando también confianzas, en espacios académicos, aventurarnos a escribir, pero además también poder ir dándole visibilidad al proceso de las semilleras y posibilidad de encontrar articulaciones con otros y otras en estos espacios. Y bueno, ya finalmente cerrada esa primera fase, dijimos, bueno, hay que seguir como sosteniendo el fueguito de lo que estamos haciendo. Entonces propiciamos varias conversas este año entre las colectivas y mujeres invitadas, y además está pues como desde la intención que nos manifiesta el colectivo de parteras del Valle de Aburrá. Empezamos un acompañamiento en esa sistematización de experiencias que tienen en relación como de ir visibilizando y poder posicionar la partería intercultural en el país. Y bueno, ya lo que comentaba ahora Lili, como la posibilidad de crear el directorio de agentes feministas en América Latina y el Caribe. Muchas gracias. Ya van viendo la cosa cómo se hace tan compleja, ¿no? Porque muestra Mozambique, muestra Colombia, y luego ya la cosa se va complicando. Nos venimos a la tierra local, al territorio, y escuchamos a la semillera Euskadi. Maitane. Bueno, Denori, eskerrik asko, obrigada, gracias. También un poco como recogiendo en la entrada, como decía Sofía, ¿no?, los gérmenes, pues aquí tenemos un poco las semillas que han ido germinando. Hemos tenido la sementera de Mozambique, la semillera de Colombia, y ahora nos toca Euskal Herriko Sorburua. Orduan, bueno, así brevemente, también agradecer en primer lugar a la que ha sido coordinadora activadora, que es Sara Nicholson, así que también a hacerlo, ¿no?, que hemos sido un grupo, pero oye, la cabeza pensante, por lo menos principal, ha estado aquí. No tenemos tampoco a la compañera Esther Canarias, que también nos ha acompañado en los últimos meses, pero bueno, pues aquí estamos para representar. Entonces,
¿Cómo empieza la Euskal Herriko Sorburu? Pues primeramente todo esto era, pues empezamos 1 año y medio atrás, entonces todo surge un poco desde la pregunta ¿por qué se reúnen las mujeres? ¿Por qué se reúnen las mujeres en Euskal Herria, ¿no? Desde esa pregunta nos la planteamos. Desde ahí se empieza a investigar, a preguntar, llamados a unas amigas, a intentar como recabar un poco y recordar por qué lo hacemos. En Euskadi las mujeres se reúnen, nos reunimos para compartir percepciones de las violencias que sufrimos nosotras, que sufren nuestras compañeras, para reivindicar los derechos, para denunciar guerras, para entendernos, para ocupar espacios, para crear este tipo de gestos que son actos por la paz. Uno de los problemas, una de las dificultades era quizás que ese reconocimiento como agente de la paz no viene tan natural, ¿no? Entonces, ya planteando desde la pregunta, vamos desarrollando un poco cuál puede ser el espacio donde crear. Ahí empezamos un poco también a identificar, por ejemplo, la llamada de estas amigas, a identificarlas, a reconocerlas y reconocernos y vincularnos para ver un poco cómo podíamos confluir las diferentes iniciativas, movimientos y también como energías que teníamos en este aspecto. Entonces, bueno, ahí ver un poco también en Euskal Herria qué se estaba moviendo, dónde y cómo. Una de las características un poco y que aquí tenemos que mencionar, que es muy importante, es el componente del tal de Eraguillo, el grupo motor que mencionaba Lili antes, que es el grupo motor para crear, y co-construir el congreso que celebraremos el próximo año. Dentro del tal de Eraguille, bueno, y también porque como seremos las anfitrionas del congreso, pues también esa nos da una característica diferente, ¿no? Será aquí nuestro territorio, pero tenemos que confluir un poco. Entonces ahí, pues gracias al tal de Eraguille, que está conformado por unas 13, 15 organizaciones, pues gracias a todas ellas, que vienen del ámbito académico, del ámbito de movimientos sociales y de diversos, que son como desde diversos espacios, ¿no? Ahí aprendimos que estas personas no son solo conocedoras de la genealogía y del contexto sociopolítico, sino que son ellas mismas las que han sido agentes y sujetos activos por la paz. Entonces, ese componente nos ha ayudado también a pues esos directorios de los que hablábamos, a poder construirlos un poco mejor, a vincularnos, a hacer un poco de puente para no doblar las energías que ya se han ido haciendo. Son semillas que ahora volvemos a plantar, pero vienen de las plantas madre que estamos recogiendo. Entonces, así empezamos la Euskal Herriko Sorburua. Nos centramos también en las paces que habitan dentro de las violencias. Aquí también María decía al inicio, para celebrar la vida, porque sin paz no hay vida. En el conflicto lo vemos y pues esto hay que recordarlo un poquito, ¿no? En el día a día. Entonces, bueno, pues enfocándonos en las paces, queremos construir alternativas desde y en los espacios pues, que nos motivan, en esos espacios que nos inspiran y que cada una también encuentra un poco su lugar. Entonces, de esta manera las dividimos en 4 ejes, dividimos un poco las paces y las violencias en 4 ejes, no porque las diferenciemos, creemos que todas están interconectadas, pero un poco para facilitar quizás los movimientos o para facilitar ese acercamiento a reconocernos como agentes por la paz. Entonces, por un lado tendríamos antimilitarismo, fronteras, migraciones y paces, que bueno, estuvimos trabajando juntas con movimientos antimilitaristas, colectivos organizados en Bidasoa también, por las migraciones, las caravanas de migrantes y bueno, casas de defensores por los derechos humanos, entre otros. En segundo lugar, también tuvimos el segundo eje, fue violencias cotidianas y paces, compañeros sindicales. Aquí tenemos también acogidas comunitarias, duelos migratorios, también pues todo el colectivo LGTBIQ+. El tercer eje sería ecologías, economías feministas y paces. Aquí hablábamos de las pensiones, del cuidado, el cuerpo-territorio, un poco también como decíamos, ¿no? La defensa, la soberanía alimentaria también, muy importante. Y el cuarto eje ya sería pues, un eje que aquí, por la historia que tenemos, por el contexto, pues nos toca un poco en erotic, dentro, ¿no? Diríamos. Que sería la violencia de motivación política y las paces.
Entonces, si ha sido pues para quien tengamos que explicarlo, bueno, pues el contexto donde hubo un grupo militar armado por ciertos movimientos, no voy a entrar ahí. Entonces, sí ha sido como el cuarto y que nos hemos dado cuenta de que realmente esas violencias estaban en todas, ¿no? Y que todos los grupos nos unimos. De hecho, unas de las compañeras no han venido solamente a uno de los ejes, sino que hemos coincidido en varios. Entonces, bueno, la metodología que hemos llevado en Euskal Herriko Sorburua ha sido que en cada uno de los ejes se han realizado 2 talleres. En uno nos falta el último, pero bueno, digamos que se han realizado 2 talleres y han sido un poco las reflexiones, primeramente individuales, para que llegaran las personas a ese espacio y se pudieran preguntar un poco como ¿quién soy? ¿Qué hago yo por la paz? ¿O qué hace mi organización por la paz? Y segundamente también para hacerlo en modo colectivo, ¿no? Una vez socializado un poco el trabajo. Entonces, esa primera pregunta era ¿cómo nos reconocemos como agentes de paz? ¿Cuáles son nuestras conexiones o nuestro vínculo del trabajo que hacemos con la paz? Y un poco, ¿no? Como partiendo de la base de que la paz no es una palabra tan común, o por lo menos no es tan fácil reconocerse dentro de esa palabra. Y el segundo taller lo hemos un poco más encaminado hacia cómo estaríamos proyectando todo este trabajo por la paz en el Congreso. ¿Qué espacio le damos? ¿Qué forma? ¿Qué actividades? ¿Qué ambientes? ¿No? Porque todos los temas que hemos ido tocando y trabajando, ¿cómo podemos traerlos para confluir, además de en Euskal Herria, todos los territorios? Hablábamos no solo de Mozambique, de África, Colombia, América Latina, Asia, Medio Oriente. ¿Cómo podemos traer estos espacios y hacer que las paces nos unan en estos sentidos, verdad? Trayendo las voces de aquellas compañeras que no han llegado a los espacios académicos o a los espacios públicos, digamos. Entonces, bueno, han sido pues talleres, la verdad que yo diría que nos han dado la vida en momentos un poco complicados siempre de trabajo, pero nos ha servido también para darnos cuenta de ese hilo conductor que nos llevaba de un taller a otro, de las personas que estábamos, ¿no? Como se repetían muchas ideas. Entonces, ¿qué fue el lugar o la ocasión donde pudimos juntar esas voces? Fue el 29 de marzo, hace casi un mes ya, donde nos juntamos, pues Euskal Herriko Sorburua, que nos juntamos en Sornotz. Ahí fue muy bonito también vernos de los diferentes grupos en un espacio tan grande, un sábado, que no suele ser muy fácil aquí pues juntarnos, y ahí pudimos hacer como una especie de exposición de la trayectoria, ¿no?, que ha tenido Euskal Herriko Sorburua, de las ideas, de las preocupaciones, de las preguntas, de incluso como temas un poco, no sé, tabú, un poco que llevan un poco al conflicto, ¿no? Pero conflicto entendido como temas a discutir, a debatir. No nos paran, nos motivan. Entonces, voy a traer como un par de ideas que surgieron ahí y también que me recuerda un poco es lo que comentaban la sementeira y la semillera. Queremos una paz rebelde, una paz combativa, que nos motiva, que nos lleva al cambio. Entendemos la sabiduría como algo colectivo, ¿no? Parar, que es lo que decían también las semilleras de Colombia, parar para seguir profundizando y seguir dando pasos hacia adelante, en conjunto, en lo individual. Los trabajos precarizados y racializados, la invisibilización de estos trabajos, ¿verdad?, que no permiten el desarrollo completo de las capacidades de ciertos colectivos y de ciertas personas, y cómo eso nos afecta a todas aquellas que creemos estar en un espacio pues tranquilo y en el que no nos preocupa en principio, pero que también nos afecta. Los espacios intergeneracionales, la memoria democrática, la memoria entendida como cuerpo-territorio, dónde vivo, qué aporto donde vivo y cómo lo local se conecta con lo global. También un tema, una palabra que surgió mucho fue el silencio, los silencios. Hablábamos de plurales, ¿no? Un poco. Los silencios que dan vida, los silencios que dan muerte, los silencios que acompañan, que permiten la sobrevivencia, pero que ahí tenemos que un poco también llevarlo y qué espacio le damos al silencio en un congreso.
Entonces, bueno, así cierro un poco el trabajo que hemos hecho en la Euskal Herriko Sorburua. Ya digo, nos queda un taller más de antimilitaristas, estáis todas invitadas, pero también es cierto, como traía Lili, la próxima semana nos estaremos uniendo ya en presencial, las 3 semilleras. Nos contaremos también un poco la trayectoria, un poco más en profundo, para entendernos un poco más, para tener ese espacio de poder divagar un poco, de conocernos desde lo más personal, y junto con el tal de la Guille. Entonces ahí trataremos de sacar la estructura del congreso del próximo año, nos conectaremos, nos divertiremos y seguiremos el camino hacia el próximo año. Así que ahora, Ana, es que ricasco. Es que ricasco, Polita. ¿Quiénes? ¿Qué es? ¿Y cómo? Yo creo que esto es un poco lo que nos ha unido a las 3 semilleras. ¿Quiénes lo queremos hacer? ¿A quiénes queremos escuchar? Sobre todo a quienes queremos escuchar, que no se han escuchado o que no hemos escuchado. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de paz y qué estamos comprendiendo por paz o por paces? ¿Desde dónde la estamos leyendo? ¿Desde dónde la estamos definiendo? ¿Y cómo la contamos? ¿No? ¿Cómo la contamos para hacerla de una manera que sea viva? Ahora que me estoy leyendo un libro sobre los discursos de las mujeres Premio Nobel de Paz, Emily Greenblatt decía, estamos en medio de las circunstancias, algo así, en medio de las circunstancias, pero también tenemos que provocarlas. Entonces, bueno, digamos que aquí estamos siendo unas provocadoras de la paz, de las paces, y entonces con esto abro un poco la conversa con Teresa Luzdari y Sara, para que nos cuenten un poco sobre esos desafíos, oportunidades y historias a destacar en este ejercicio. Teresa. Sí. Gracias. Buen día a todas, todos, todes. Muchas gracias por estar aquí. Y yo voy a leer para que sea un poco más organizada. Entonces, lo que voy a compartir es una reflexión un poquito más conceptual, pero para mí me ayuda también a entender unas cuantas cositas. Todas estas reflexiones en verdad están muy basadas en todas las experiencias, las prácticas, lo que compartimos entre todas y todos, porque hay hombres aliados en todas estas cosas también, que es necesario decirlo, que es sobre todo a partir de la realidad africana, especialmente de Mozambique. Entonces, el modelo de paz corporativo militar promovido por las grandes potencias, las empresas transnacionales y agencias de las Naciones Unidas no ha sido capaz de hacer frente a las complejidades y mucho menos a las especificidades sociales y culturales para diseñar estrategias políticas potentes para hacer la paz y garantizar una paz en Cabo Delgado, en Mozambique, en el mundo en general. Estos modelos están informados por una concepción muy masculinizada del mundo y de las causas, procesos y resultados de los conflictos armados, incorporando solo y a veces únicamente una corriente de género liberal y urbana muy poco sensible a las diferencias y a la plural diversidad conceptual que existe en el mundo sobre la guerra y la paz. Por lo tanto, es fácil entender por qué la investigación y análisis de la guerra por parte de las mujeres son escasas e infravaloradas, al igual que sus preocupaciones, los impactos y los análisis de las mujeres. Entonces, hay 3 pequeñas reflexiones que quería compartir. El texto es un poco mayor, pero no tenemos mucho tiempo. Primero es la reflexión que, perdonad, porque estos frames de la doble fase, perdón.
La primera idea es que la guerra, en los discursos, las narrativas dominantes, es una cosa hecha por valientes, por hombres valientes, héroes y mártires. Comenzamos con una historia que tuvo lugar en el distrito de Xur, en Cabo Delgado, hace poco más de 2 años, y que fue documentada a través de videos, fotografías que circularon ampliamente por las redes sociales. Una pareja regresaba a casa después de trabajar en su machamba, que es la tierra de cultivo, y a las afueras de su pueblo. Fueron sorprendidos por los insurgentes que acabaron decapitando al hombre, con su mujer como testigo. Luego obligaron a la mujer a colocar la cabeza de su marido en un cuenco lleno de alimentos cosechados y presentarlo a todos los habitantes de la aldea, informándoles de que ese sería el castigo para quien obedeciera a las órdenes de los insurgentes. En opinión de la mayoría de los hombres que comentaron este suceso en las redes, sostenían que en la guerra son los hombres los que más sufren porque mueren en combate o son decapitados. Son los héroes, los mártires. Las figuras de los combatientes como héroes y los martirizados por la muerte fueron repetidamente elogiadas. La figura de la mujer con la cabeza de su marido caminando hacia la aldea portadora involuntaria de ese horror pasó desapercibida y su sufrimiento ni siquiera fue tenido en cuenta. Una lectura atenta y feminista muestra otra realidad. Esa mujer quizá ya fue discriminada o violada muchas veces, incluso tal vez por su marido, por el simple hecho de ser mujer, presencia la violencia extrema de la decapitación de su marido, que en sí misma es un trauma enorme. Se ve obligada a caminar y participar en ese acto de terror. Tendrá que vivir con todos estos traumas al resto de su vida, mantener sola a su prole, resistir a la soledad y posible discriminación en la comunidad. Lo que hemos visto y comprendido es que en realidad las mujeres no viven la guerra de la misma manera que los hombres, pero eso no significa que sea justo y menos aún riguroso establecer jerarquías rivales entre el sufrimiento de mujeres y de los hombres. El supuesto patriarcal de que un hombre es luchador o un mártir es la base para que la sociedad conceda ciertos privilegios a un determinado tipo de masculinidad. De hecho, el concepto patriarcal restrictivo del soldado o del mártir como hombres fuertes, estoicos y valientes es en gran medida responsable de que a tantos hombres les resulte muy difícil buscar ayuda para mitigar y resolver sus traumas emocionales y mentales asociados, lo que aumenta al riesgo de violencia doméstica y comunitaria perpetrada por ellos. De hecho, esta mujer es tanto una mártir como el hombre a quien se decapitó la cabeza, pero ella permaneció invisible, silenciada, y todos los traumas o todo el reconocimiento no se hecho. De hecho, el periodo de posguerra no es simplemente después de la guerra, es una prolongación de la violencia a diferentes escalas e intensidades, que sigue estando definida por la guerra anterior y las normas culturales violentas que existían y se están profundizando. 2. ¿Dónde está la 2? La guerra comienza con el primer disparo y termina con los acuerdos de paz. Esta es una otra cosa, una narrativa muy dominante, ¿no? Este es uno de los mitos más extendidos en la historia. Es posible señalar una fecha para el inicio y otra para el final de la guerra, porque la miramos de forma simplista y mecánica.
La experiencia de las mujeres y las niñas contradice ejemplarmente esta mistificación de estos tiempos de violencia armada. Para las mujeres, cualquier guerra comienza mucho antes de que se dispare el primer tiro o se ataque la primera aldea. Para entender las experiencias y el sentido realista a los análisis que se hacen sobre la guerra y la violencia, es necesario comprender primero las condiciones de vida y las relaciones de poder entre mujeres y hombres mucho antes de que empiece la guerra y cómo se normalizan las cosas tras la firma de los acuerdos de paz. Es necesario saber si saben leer, escribir, si tienen derecho a heredar, cuál es su posición en los sistemas de autoridad y legitimidad en las familias y las comunidades, si pueden administrar propiedades, si ganan tanto o menos que los hombres cuando realizan trabajos iguales o equivalentes. En muchos contextos, antes de cualquier guerra, las mujeres y las niñas representan ya la gran mayoría de las personas cosificadas sexualmente, cuyos cuerpos se consideran objetos naturales para que los hombres los utilicen y desean. Y los utilicen para hacer trabajos de guerra, para hacer esclavizadas sexualmente, para hacer cargar las armas, todas las especies de cosas. Es de esperar que esta deshumanización no solo continúe, sino que empeore y aumente exponencialmente durante las guerras. Solo considerando y tomando en serio este conocimiento, podremos darnos cuenta de lo que las guerras realmente son y representan para las personas, especialmente para aquellas que siempre están en estado de guerra, incluso en sus casas. Además, este conocimiento específico también nos revela qué capacidades colectivas existen realmente para hacer frente a la violencia y definir participar en estrategias de paz más integrales. Y voy a citar, ¿cómo se dice? A citar Cynthia Enloy, que la metonimia de cerrar el comienzo y el final de la guerra como una zona de tiempo patriarcal cuya consigna más escuchada por las mujeres es más tarde. Inmersas en la guerra, muchas mujeres se mordían la lengua, estoy citando, y ocultaban sus desacuerdos esperando que los hombres, los dirigentes de su país, cumplieran sus promesas de que con el retorno de la paz se respetarían sus derechos y se atenderían sus necesidades. Y sigue diciendo, cuando el enemigo haya sido derrotado, cuando la revolución haya triunfado, cuando la nación esté a salvo y segura, cuando llegue el momento, sin embargo, cuando llega la paz, esa paz que está cerrada en una fecha con los acuerdos de paz, o al menos se calan las armas, el impulso, el deseo, el volver a la normalidad. Es una normalidad que suele ser patriarcal, donde el tiempo de las mujeres nunca llega. Gracias. Obrigada. Hay un texto más completo que puedo compartir si quieres. Muy bien. Compartiremos en la página web. Luz Dari. Me enlazo con Teresa, con la alegría del encuentro, del abrazo, de la posibilidad de palabrar. Específicamente vengo de Colombia, me enraizo en una región como es el Abya Yala, como la nombran los pueblos originarios, más conocida como América Latina, una región con amplia diversidad a todo nivel, una región que ha padecido conflictos armados en distintos de sus países, que ha padecido dictaduras militares por largos años y donde hoy también hay unos, que digamos los modelos, perspectivas complicadas que parecieran dar luces, sombras y oscuridades quizás también al mundo. En especial un poco en eso que les quiero relatar,
quiero situarme más que en reconocer esos contextos claros, oscuros, sombras, unos muy oscuros, ya vamos a notar algunos elementos, en algo que nos ha enseñado Teresa del sentir, pensar, hacer, y en cómo cambiamos y cómo resituamos preguntas. Entonces, un poco me instalo desde las preguntas de cómo es que se sobrevive, cómo es que se busca vivir mejor en contextos tan adversos, contextos donde persisten violencias de todo tipo, y en especial el lugar ahí como mujeres y las juntanzas de las mujeres. Y ahí quiero traer la palabra de las guardianas del agua en el Putumayo colombiano, que nos dicen que las mujeres como las aguas, cuando se juntan, crecen. Entonces quiero compartirles un poco de esas juntanzas que Jennifer nos contaba, que nos contaban también de Mozambique y de acá de ese territorio, de qué nos van enseñando, en lo particular, digamos, desde ese lugar, desde esa posibilidad de mirar el mundo, habitar el mundo desde esta región concretamente. Muchas de esas experiencias y estas mujeres no utilizan la palabra paz. Es más, no les gusta, no se sienten identificadas y conectadas con la paz. Tampoco se nombran muchas de ellas como feministas. Ahí hay preguntas, hay cuestionamientos. Otras lo hacen. Otras apelan a la paz, otras apelan a derechos humanos y otras se enuncian desde un lugar de feministas. Pero que hemos encontrado en esas juntanzas que nos sentimos nos van dando luces un poco, y es que construir la paz territorial tiene que ver con cuidar, sostener y reproducir las vidas. Hoy desde la instalación se ha instalado la vida al centro acá, y eso nos lo han enseñado desde este territorio, el caminar con distintas de esas mujeres. Y ahí son las vidas humanas, donde obviamente es muy importante, lo venimos conversando con la red de parteras, el nacimiento y el lugar que tiene el nacimiento digno para la paz, pero también lo que de ahí le sigue a la vida humana, las condiciones a todo nivel, materiales, espirituales, relacionales, que posibilitan vivir bien, que posibilitan buenos vivir, digámoslo así. Pero resulta que no es solo la vida humana, es también la vida de los animales, es también la vida de las plantas, es la relación y las conexiones que podemos hacer con esas plantas, y ahí me parece muy lindo el planteamiento de Elvira Espejo de la cocrianza, cómo nos criamos conjuntamente, cómo nos criamos colectivamente, con esos distintos seres que habitamos el territorio. En esa perspectiva de construir la paz territorial, como cuidar, sostener y reproducir las vidas situadas, concretas, particulares, digamos, es que nos emerge esa noción de la insubordinación gramatical y política de las paces, conectado al sentir pensar y conectado a esas perspectivas del feminismo decolonial y a los ecofeminismos también. Y en esa conexión de las paces, un poco la unidad, pongámoslo así, no sé, como unidad de medida, sentimos no necesariamente son las mujeres. O sea, pocas veces las mujeres están solas. Así en su vida, en sus relaciones, exista mucha soledad, porque insistimos, persisten violencias de todo nivel, desde la obstétrica, nombrémoslo así, violencias estructurales, violencias económicas, imposibilidad de nombrar lo que quieren nombrar, hasta encontrar palabras para nombrarlo. En ese sentido encontramos una unidad que son las familias, estamos hablando desde Abya Yala, una unidad fuerte de familia, una preocupación de estas mujeres por sus familias, por sus parientes, pero también por sus comunidades y sus territorios. Y en función de comunidades y territorios hay una cantidad de juntanzas. Por ejemplo, defender el agua de los páramos, de los cultivos y comer sano y algo agroecológico, y eso tiene que ver con las paces. Entonces es un asunto de cuidado, sostenimiento, reproducción de la vida y generar condiciones para que esa vida pueda tener mayores sentidos. Y obviamente las guerras no lo favorecen, por eso muchas de ellas están caminando y se concretó en algo que, diría yo, se celebró a nivel mundial, que fue el acuerdo de paz con las FARC, pero que vive todas las tensiones para su implementación en Colombia y que ha sido motivo de mucha polémica, pero que hay unos avances muy interesantes, entre ellos la perspectiva de género en el acuerdo de paz. Entonces, en esa perspectiva nos encontramos como unas sensibilidades al género, digámoslo así, pero también a lo étnico. Estamos hablando de pueblos afro, pueblos originarios, comunidades indígenas, estamos hablando de condiciones de clase, como el núcleo, digamos, de lo intersectorial que nos diría Mara Viveros, pero que conectado a ese núcleo hay otros asuntos que tienen que ver en eso de por qué se están juntando estas mujeres. Por ejemplo, el lugar geográfico que habitan, la fuerza de la ruralidad
en el territorio, la defensa de la tierra y lo que significa la tierra, que ha sido una bandera histórica, digámoslo, de lucha, pero más allá de la tierra, de los territorios y justamente de los bienes comunes. Hoy parte de lo que hemos ido comprendiendo en las reflexiones, digamos, en Colombia con el ELN, es que el tema de la naturaleza y el tema de los bienes comunes está siendo un punto central en la agenda de las conversaciones, cosa que no se vivió con los acuerdos anteriores que hemos tenido en Colombia. Bueno, dejo por ahí como esa parte. Un segundo elemento que quería anotar tiene que ver con esas cosmovisiones, digamos, de lo espiralado del pensamiento y en especial del tiempo espiral, que no es un tiempo lineal, que es un tiempo que va y viene, y ahí un poco la pregunta por con qué preguntas ir al pasado, que nos ayuden a vivir el presente y a construir futuros, un poco en esa línea, con qué preguntas ir, desde dónde ir al pasado y qué nos enseñan, insisto, que venimos aprendiendo desde estas instancias. Mucho más cuando sentimos ahí presentes tan complejos, tan cambiantes, tan movedizos. Por ejemplo, donde se estigmatiza a los vulnerables. El lugar de migrantes, lo vemos en el mapeo muy reflejado, mujeres migrantes, mujeres víctimas, también con el cuidado de no establecer ahí unas identidades fijas, porque no solo son eso, no solo son migrantes, no solo son víctimas de las guerras, tienen una cantidad de otros elementos con los que ellas mismas se identifican, pero ese tema de estigmatizar a los vulnerables, que se despliega ampliamente desde Centroamérica hasta Suramérica, con algunos hitos importantes, digamos, en este territorio, pero también de incrementar los odios. Y es muy curioso porque en ese incrementar los odios aparece el odio al feminismo, aparece el odio a perspectivas feministas y aparece un desmonte a muchos niveles, económico, institucional, legislativo, de avances que desde el movimiento feminista y desde la construcción teórica feminista se tiene. Entonces hay otra beta ahí como complicada, y una tercera tiene que ver con pregonar ignorancias. Y ahí hay un despliegue, sentimos, amplio de medios de comunicación, de actores de poder, donde se reproduce, entre otras cosas, lo que nos indica Mara Viveros, de los despojos múltiples, un despojo narrativo. O sea, como hoy pareciera que en esas narrativas que se dicen hegemónicas se está cuestionando los derechos humanos como un avance de la humanidad. Se está cuestionando la paz y se está cuestionando la democracia. O sea, unas disputas desde unas narrativas hegemónicas que son complicadas, que nos ponen quizás en un panorama no solo nacional ni solamente regional, como Ayala, como América Latina, sino mundial, y que quizás ahí vuelve, en lugar de las juntanzas, la necesidad de seguirnos juntando, de seguir tejiendo puentes, de seguir palabreando esto que nos ocurre. En ese despojo narrativo de Mara Viveros, sentíamos, leyéndolo con este caminar con las mujeres, como la necesidad de palabrear lo que nos ocurre. Ahorita lo anotaban, el tema de los silencios, cómo interpretamos los silencios, desde dónde interpretamos los silencios, cómo han sido posibilidades de sobrevivir, pero también cómo pueden ser posibilidades de seguirnos juntando. En relación a eso, digamos, también aparecía ahí muy fuerte las historias, cómo revisitar el pasado de las historias, por ejemplo, familiares y personales, desde dónde situarlas, desde dónde palabrearlas, no que nos dividan, no que nos destruyan, que nos permitan vivir este presente y que nos permitan ir proyectando, digamos, hacia otro horizonte, hacia un porvenir, nos diría Alejandro Castillejo, el comisionado de paz. Ahí nos parecía interesante también esas ideas del pasado que como que emergen. Uno es que no se soportan verdades, en Colombia esa ha sido una narrativa, que Colombia no resiste las verdades de lo que ha ocurrido con la guerra, los horrores de la guerra. Ahorita nos compartía una anécdota Teresa de su territorio, en esta región hay también cantidades de esas historias de horror. Entonces un argumento de que no vamos al pasado porque no soportamos la verdad, porque no es necesario remover dolores o porque no existe, a veces categórica, contundentemente, una idea de que el pasado ya no existe, el pasado ya no está, no tiene sentido volver al pasado. Y como una idea de poner las energías en clave del futuro, en clave de lo que eso vendrá, con raíces no sé dónde, desde dónde, pero que esa es una narrativa, digamos, que ha estado allí. En relación al futuro, digamos, ideas de que el futuro no será, las perspectivas
digamos, lo del fin, se acabó, no habrá futuro, entonces no tiene sentido juntarnos, significar lo que nos ocurre. La otra perspectiva, digamos, del futuro es ya, es en este momento, vívalo ya, intensamente ya. Eso también lo hemos sentido mucho en nuestro territorio con culturas ligadas, digámoslo, al narcotráfico. Y una perspectiva de las mamas y pueblos originarios, del futuro está atrás porque no lo hemos visto. Y para construir ese futuro que no hemos visto, pues tenemos que volver al pasado. Entonces ahí como las conexiones y las preguntas, insisto, en ese tiempo no lineal. Castillejo, el comisionado de paz, nos hablaba de cómo imaginar los porvenires, y ahí creo que hay desafíos en el plano del feminismo, como para ir cerrando, desafíos en transiciones donde las violencias no pasan, lo anotaba Teresa, puede que se firme el acuerdo, pero las violencias persisten, es más, se pueden incrementar, sea que ganen visibilidad o sea que operen de otras maneras. En las mujeres es muy común hablar de las guerras en sus casas, de las guerras con sus parejas, de las guerras en el barrio, de las guerras en no poder habitar la ciudad y recorrer el territorio, de las guerras porque no se les permite su voz para participar, no se les reconoce desde donde ellas enuncian y desde donde ellas quieren situarse en relación con otros. Entonces Castillejo allí nos habla de los porvenires deseados, posibles y realizables. Y eso sentimos con generaciones sobre todo más jóvenes, que es muy complicado en ocasiones visibilizar un futuro cuando no se ve posibilidad de futuro, cuando no se instala, o ir a un pasado cuando no pareciera que es pertinente y que es relevante. Entonces como que se reduce el tiempo y el espacio, digamos, de la acción. Hemos encontrado ahí como desafíos interesantes en relación al cuidado de sí, o sea, cómo cuidar de sí, cómo cuidar de los cuerpos territorio que ya se ha nombrado, de estas mujeres lideresas, por ejemplo, de estas mujeres en colectivos, de estas mujeres que están reivindicando bienes comunes, el agua, la tierra, los minerales, el aire, la montaña, y cómo avanzamos ahí en sociedades, digamos, del cuidado, en términos materiales, en términos emocionales, pero también espirituales, que conecten con esos diferentes seres que habitamos el territorio. Y el último elemento en clave de desafíos tiene que ver con el feminismo y quizás las conversaciones que nos faltan, de qué no hemos hablado, qué palabras están pendientes, qué historias es importante recabar, con sentido, de la manera como cada quien, digamos, lo identifique, como sea pertinente. Allí los diálogos y las conversaciones intergeneracionales sentimos vienen mostrando caminos en relación a diferentes maneras de situarnos, de vivir las violencias, conversaciones entre experiencias y conversaciones también entre distintos actores, sectores de la sociedad, no binarios, no reproducir perspectivas binarias allí, y cómo avanzamos en esas conversaciones, en seguir tejiendo, y desde ahí incomodarnos, desde ahí también desestabilizarnos, pero en aras de seguir fortaleciéndonos. Creo que ese ha sido uno de los asuntos importantes del feminismo, la capacidad de criticarse y desde ahí construir, no criticarse en función de destruir y de generar perspectiva. Creo que el tiempo se me acaba, tenía un cuento corto, pero creo que dejo ahí. Muchas gracias. Gracias, Luz Dari, por abrirnos además la perspectiva a futuro. Sara. Es que Ricardo. Bueno, primero de todo agradecer el espacio, perdonar mi catarrazo y bueno, que después de escuchar a estas compañeras, la verdad que llegar a este punto como que una idea como más grande, ¿no? Como ocupando más de todo lo que nutre escuchar. Es que ricasco también a todas y todos por venir y a Guernica Gogoratuz por organizar nuevamente estas jornadas, siempre tan la semana ilustrada, ¿no? de Guernica. Desde la Semillera Euskadi, de tantos espacios que se han organizado, ¿no? Algunos de ellos he estado, en otros no he estado, también agradecer especialmente a las compañeras que han acompañado ese proceso, a Esther Canarias, que hoy no ha podido venir, que ha sido una gran metodóloga en el proceso, entonces pues desde aquí también un saludo. Y por supuesto pues al Talde Eraguille y a todas las personas que han estado en estos encuentros. La verdad
es un tesoro de voces, sentires, de propuestas, y es una experiencia viva, ¿no? Es una experiencia viva y plural que se sigue construyendo y que lo que voy a compartir aquí pues no deja de ser una pequeña punta de iceberg de lo que esperemos poder reunir en el Congreso. Y más allá del Congreso, en los espacios de las comidas, antes de dormir, en nuestros apuntes y en lo que nos inquieta, ¿no? Eso que María llamaba lo esencial, que si la paz no está en esos espacios, no valga 1000 congresos, que lo importante está en lo que hacemos en lo cotidiano, ¿no? La pregunta giraba en torno a los retos y los desafíos que tenemos como feministas, como movimiento feminista, en la construcción de la paz, en la transformación pacífica de los conflictos. Bueno, yo creo que si bien estamos en Euskal Herria, primero pues un grito por Palestina, ¿no? que lo mencionábamos en el encuentro, o sea, en el inicio, pero creo que uno de los grandes retos es recuperar ese plano internacionalista y lograr esa articulación con impacto, ¿no? Con un impacto que hable de una justicia, de una paz desde la justicia y desde la reparación, y que es un elemento pues muy grande que tenemos enfrente, y que esperemos que estos caminos también contribuyan a ese gran impacto que tenemos como reto también las feministas, ¿no? Personalmente, por empezar de algún lugar, después de este inicio, cuando empezábamos todo este llamado, y también desde Gernika Gogoratuz, ¿no? A mí me preguntaban, y con las compañeras, esta pregunta de qué lugar ocupa la paz en nuestras vidas, ¿no? Y nos preguntábamos eso, y algo sorprendente que nos encontramos en ese inicio fue que las generaciones jóvenes nos costó muchísimo responder esa pregunta. No sabíamos qué lugar ocupaba la paz en nuestra vida. Eso ya de inicio marca una urgencia de una necesidad de identificarla, o más que identificarla, de conectarla con elementos que componen el día a día, que son parte de la paz, ¿no? Y sin embargo preguntaba a generaciones más mayores, a mi familia, a amistades que tienen pues otra, pues con mayor edad, y la respuesta era absolutamente diferente, y era: la paz ocupa todo, la paz lo es todo, ¿no? Tampoco podemos diluir la paz en todo y que quede de una forma abstracta, porque es muy concreta y es muy compleja, pero era llamativa esta diferencia, ¿no? Y esta distancia. Y otro elemento también que motiva este proceso es, en Euskal Herria venimos de una historia de articulación social, la verdad que es una fuente, es un tesoro, ¿no? Es un tesoro la capacidad que tenemos de juntarnos, de articularnos y de llevar a cabo luchas muy diversas. Y bueno, pues a nivel personal también y colectivo también hemos participado en muchas de esas luchas, ¿no? Y igual por mi generación, no tanto por edad, sino por tiempos que vivimos, tampoco está la paz tan presente en esos movimientos como discurso, ¿no? Incluso algunas personas rechazan el término, ¿no? Como comentaba aquí las compañeras de Colombia. No en todos los espacios, por supuesto, ni mucho menos, ni creo que esto sea algo generalizable, o sea, es pues un poco una impresión, ¿no? Desde el lugar que habito. Y entonces, otro de los mayores desafíos se entiende que es traducir la paz. O sea, porque sí tenemos esa, o sea, es la lucha por el acceso a la vivienda, por el acceso al territorio, a la tierra, a la defensa de nuestros derechos, las personas que se guían por los derechos, o de la dignidad, ¿no? También de los derechos migratorios, de los derechos de las personas racializadas, la abolición del trabajo interno, todo el tema de los desahucios, bueno, infinidad de las pensiones, infinidad de luchas, ¿no? Pero que no alcanzamos, al menos tenemos como ese reto de traducir
esto en paz o en paces, ¿no? Yo creo que eso es un elemento también a nivel intergeneracional que merece la pena hacer, ¿no? Desde las familias hasta todos los entornos que ocupamos. Creo que la paz es importante recuperarla como desafío mismo, y más en un contexto donde a nivel europeo pues un giro drástico de un rearme, de una motivación belicista, donde la juventud también, cómo nos posicionamos ante esto, si no aprendemos a traducir, la juventud igual o los movimientos contemporáneos, cómo aprendemos a traducir esto en paz, cómo aprendemos desde la diversidad de luchas a generar esos espacios desde lo común, ¿no? Desde la diversidad, pero en lo común, que es la vida misma, ¿no? Lo que estamos defendiendo. Entonces, bueno, pues primero desde esa traducción como reto, ¿no? De forma que tampoco quede diluida la paz, sino más bien vestirla de todos sus componentes en toda su multidimensionalidad. Bueno, pues también retomando los hilos y sobre todo muchos de los elementos que se han recogido en el proceso de Euskal Herria, y muchos de los que seguramente dejaré fuera, y espero que después en las comidas, en los diálogos, sigamos abordando y las compañeras puedan también completar, porque como digo, esto es algo muy plural. Pues empezar por el tema de los silencios, ¿no? Que ha sido un tema que ha surgido de una forma muy poco silenciosa, ¿no? O sea, ha resurgido mucho ese silencio. Y es que dice también Chantal Maillard que es otra forma de presencia, ¿no? El silencio. No es una ausencia, sino otra forma de estar presentes. En Euskal Herria, nosotras igual las jóvenes hemos escuchado mucho ese silencio, pero a lo mejor nos ha faltado también comprenderlo, de qué tan diverso y qué caleidoscopio es los silencios, ¿no? Porque hay muchos tipos de silencios. Y entonces hablamos de un silencio como legado, ¿no? Entonces, ¿cómo es un reto también, cómo las siguientes generaciones vamos también tejiendo esa intergeneracionalidad desde ese legado que oculta, pero también protege, pero también está velando, pero también está tratando de cuidar algo, ¿no? Entonces, ¿qué tan complejo es ese silencio y cómo tratamos de desenmarañarlo para continuar esa memoria también, ¿no? Y para seguir desde ahí? Porque francamente, pues igual así ha sido una estrategia frente a una sociedad polarizada, fracturada. Entonces también esa estrategia de cuidado de sostener algo, ¿no? ¿Qué es ese algo, no? Pues ahí también hay muchos componentes de paz en ese algo. Pero pues también ese silencio también ha invisibilizado mucho, ¿no? Muchos procesos de paz de las mujeres han quedado invisibilizados y ocultos por ese silencio de mantener lo esencial. Entonces, bueno, pues a ver qué lugar le damos en el Congreso al silencio, pero sin duda pues es un elemento que a lo mejor ha sido criticado más de lo que ha sido escuchado, ¿no? O más de lo que ha sido como cuestionado o profundizado. Bueno, también está muy relacionado eso con la escucha profunda, ¿no? Un silencio que no es siempre una negación, sino más bien un afán de comprender y también de la pausa, ¿no? De no actuar de forma inmediata, de no ocupar ese lugar que muchas veces es pues el hablar en público, ¿no? Muy masculino, muy de tomar la acción y poner en valor esa paz de las cocinas, ¿no? Ese silencio que muchas veces es mucho susurro también, que es muy cotidiano y podríamos conectarlo con una paz artesanal, ¿no? De sin saber muy bien cómo actuar, tratamos de actuar en lo cotidiano poquito a poco, ¿no? Con mucha imaginación, con mucha creatividad, ese
ese tejido de las sombras, de mantener siempre lo comunitario, ¿no? Es un elemento feminista muy, muy importante. Decían también las colectivas de las cantoneras que lo comunitario no necesita ser espectacular para transformar, ¿no? Y eso también es importante porque muchas veces nos cuesta reconocer. Y eso también es otro desafío, que reconocernos como agentes de paz, reconocernos como agentes de movimiento, pues nos cuesta. Entonces es que igual estamos buscando algo espectacular y realmente lo importante es ir todas juntas, ¿no? Y cuidando. También decía eso Chantal Maillard, ¿no? que es la paz no es solo la ausencia del conflicto, sino la presencia del cuidado. Que bueno, el cuidado también tiene su profundidad y su necesidad también de limitar. Pero bueno, más allá de eso, también y tampoco sin caer en los heroicismos, sino en el existencialismo de la mujer, en la individualización de estos procesos, ¿no? Que quedan tan relegados a lo privado. Es importante también, y salía, también lo decía Maitane, ¿no? Que queremos una paz rebelde, no sé con qué palabras lo ha dicho más bonito que yo seguramente, pero no queremos, o la paz no solo se cocina, o sea, no solo ocurre en las cocinas, ¿no? Y eso también es importante, sobre todo para traer a la mesa, pues que la paz convive con la rabia y la rabia de la violencia sostenida por las estructuras que son violentas en sí mismas, ¿no? Entonces, esas violencias estructurales que pues, las compañeras migradas, por ejemplo, hablaban de que el proceso migratorio es un proceso de muerte en sí mismo, del inicio al final y sin fin, ¿no? No solo porque genere muertes reales, sino porque se comprenden en necropolíticas, ¿no? En políticas que no permiten la vida, que no permiten esa dignidad de reconocerse y ser reconocidas, y sin embargo nos quedamos relegadas o relegamos desde esas políticas a una invisibilización, a una criminalización, a un racismo, a todo un entramado de violencias estructurales que impiden la paz, ¿no? Entonces, también la importancia de la justicia social, de una paz compleja, de una paz que no es naif, o sea, tiene tantas dimensiones y tantos matices que es complejo saber por dónde empezar, ¿no? en eso. Pero bueno, ahí también los colectivos de mujeres muestran toda esa diversidad de ámbitos de acción, ¿no? Entonces eso también hemos podido verlo y en eso se ve mucho desde las rabias, cómo actúa la gente, desde dónde actúa cuando hay una violencia tan estructural, ¿no? Y realmente esa justicia social que compone la paz no es realmente, pues si bien es un impedimento para la paz, la justicia social no es previa a la paz, sino es la paz en sí misma, ¿no? Entonces, ¿cómo elaboramos juntas ese proceso si hay tantas diferencias y diversidades de formas de vida que reclaman la justicia, ¿no? Entonces, ahí traigo un poco el tema de las identidades, ¿no? La importancia de nombrarlas, la importancia de tenerlas presente, mujeres racializadas, algunas que les gusta identificarse así, otras que no, colectivo LGBT, las pensionadas, incluso las trabajadoras sexuales, las personas con capacidades diversas. Esa necesidad que tenemos de nombrarnos también nos pone el reto de cómo actuamos desde lo común, ¿no? Si somos diferentes, si somos diversas y si tanto necesitamos la diferenciación, ¿cómo sostenemos también lo común?
¿Cómo vamos juntas? ¿Cómo creamos ese marco, ¿no? Y realmente ese proceso desde las identidades individuales y colectivas a la pertenencia de lo común es otro reto que yo creo que también es importante seguir en ese camino, ¿no? Y sobre todo el tema de los dolores y los traumas que generan estas estructuras. Si bien las identidades muchas veces nos alejan las unas de las otras, lo que nos acercan son los dolores, escucharnos, porque realmente los dolores son muy similares, ¿no? La forma de doler, podemos conectarnos desde ahí y creo que es ese reto, ¿no? de cómo reconocer desde la diferencia y cómo reconocer a sí mismo lo común, para que podamos actuar desde la juntanza, ¿no? Otro reto que tenemos, sobre todo las personas que ocupamos lugares de mayor normatividad o de mayor comodidad, personas que nos consideramos del mismo sexo o del mismo género con el sexo que hemos nacido, personas que tenemos unas capacidades muy, pues que nos permiten una accesibilidad mayor, personas que hemos crecido en unas familias pues, estructuradas o europeas o blancas, desde que actuamos desde esa normalidad, tenemos el reto de aprender también a restaurar, ¿no? a poner en práctica esas capacidades de regeneración, de restauración, de volver a generar esas confianzas para ser capaces de luchar por la compañera, pero desde un lugar digno, ¿no? Sin infantilizar, pues sin acaparar, y yo creo que ese reto a nivel feministas blancas también, pues que estamos en ello, ¿no? Y pues desde mi espacio, pues todos los colectivos que yo conozco están en este proceso de pensarnos, ¿no? Cómo actuar desde ahí, cómo desaprender todas esas prácticas violentas que tenemos metidas por esas violencias estructurales y cómo, sin embargo, transformar nuestras prácticas para que sean en sí mismos regeneradoras, ¿no? Entonces, todo el tema de descolonizar, de despatriarcalizar, y también quiero traer aquí el tema de las policías internas que tenemos dentro, ¿no? Que si bien hemos logrado unas movilizaciones feministas tremendas en Euskal Herria, también tenemos ese reto de dejar a un lado un señalamiento violento, ¿no? Porque muchas veces digamos, lo digo, tiene que haber una coherencia entre los medios y los fines, ¿no? Si queremos lograr unas relaciones pacíficas, no podemos promover movimientos, no podemos promover, digamos, objetivos de una forma violenta, porque se van a tener que sostener de una forma violenta, ¿no? Entonces ¿cómo lograr ese proceso comunitario de ir juntas y de acompañar también a los hombres en ese proceso, o que los hombres se acompañen a sí mismos, pero que podamos generar esa comunidad que no tiene miedo al error, porque juntas transformamos hacia lo que buscamos, ¿no? Porque ese tabú se genera, se infecta, ¿no? Entonces, claro, se convierte en otra rabia y esa polarización se hace aún mayor, ¿no? Entonces, yo creo que otro reto es pues precisamente el feminismo comunitario, ¿no? El ir juntas en esa transformación y dar cabida a esa transformación desde diferentes roles y entendiendo también la diversidad de roles que son necesarios para eso. Y bueno, y terminar con una cosita, que ya veo aquí que el tiempo llama, en ese llamado de lo común, de salir de espacios muy individualizados, individualizantes, o incluso nuestros colectivos,
integrar la tierra y el territorio en lo común, ¿no? Que es lo que nos sostiene. Todo el tema de la alimentación, pero también la defensa de los bienes comunes como algo que apremia mucho y que algo que es fundamental para esa visualización de futuros y esa creación de esperanza de sostener la vida, ¿no? Entonces, en este sentido también hemos tenido participación de colectivos ecofeministas que nos traen eso, ¿no? Nos traen esa importancia de incorporar la tierra y el territorio porque desde ahí somos, ¿no? Entonces eso también es un reto porque no lo tenemos tan interiorizado, pero realmente es algo que está ahí como una gran necesidad del futuro. Es que ricasco. Perdón. Es que ricasco, muy obrigada y gracias a todas y gracias a todas ustedes también por este ejercicio de escucha. Hemos estado aquí como abducidas durante 1 hora y media, creo yo, capturadas por las voces de estas mujeres. La verdad yo me siento muy afortunada de estar rodeada de todas ellas, con las cuales aprendo constantemente todos los días y con las cuales nos estamos juntando también para hacer ese reto a lo que titula la mesa que vamos a cerrar ahora, que es Rumbo A, ¿no? Ese rumbo A que ya nos está marcando un futuro que no lo vemos, que no lo visualizamos porque estamos en tiempos de incertidumbre en general, pero que todavía mantenemos la esperanza de que lo hay, ¿no? Afortunadamente ese rumbo y la esperanza y el conocimiento y la certeza de que lo podemos construir juntas, ¿no? De que lo podemos construir. Les voy a confesar que será una confesión colectiva, pero Mundos Mujeres nos está generando insomnios en algunos momentos a varias de nosotras, pero son insomnios creativos porque es como nos imaginamos entre todas un espacio, en realidad es esto, no es esto, es un espacio para escucharnos, para escuchar voces que no solemos escuchar, y por eso también es insomnio de cómo las traemos para poder escuchar eso que no hemos escuchado, para podernos sentir, para podernos manejar en unos tiempos que sean más pausados, porque la paz es algo lento, ¿sí? La vida tiene que ser más lenta, y entonces cómo creamos esos espacios para interpelarnos, para enredarnos, y luego también para hacer algo que el feminismo y las mujeres y los colectivos oprimidos del sistema han hecho, y es hacer bulla. Y uno no hace bulla sola, uno hace bulla cuando se junta con sus parceras, cuando se junta con sus colegas, cuando se junta con sus amigas y con las que no son tan amigas. Entonces, bueno, pues probablemente es ese camino en el que vamos a construir. Entonces, invitarlas a todas, invitarlos a todos los que están aquí a que sean parte de este rumbo Mundos Mujeres, a ser parte de Mundos Mujeres 2026 en mayo del próximo año, a dejar la ceguera que muchas veces nos deja la comodidad de vivir aquí, a dejar la ceguera de la paz. Ya no voy a decir la ceguera de la guerra, porque no quiero hablar en términos de guerra, sino que no seamos ciegos a que la paz existe y que la paz está aquí, o sea, no seamos ciegas a la paz, que la tenemos en nuestras manos, ¿no? Lo que hay que hacer es darle fuerza para que la cosa brote, y esto se llama Semilleras, este proyecto se llama Semilleras, ahora cada vez se le encuentra más sentido, es una serendipia, porque probablemente será una selva dentro de un año, será de semillas, brotarán a huertos, y luego será una selva o no. Quiero terminar con un poema que se me ha cruzado en estos días. 1967, una poeta ucraniana, Wisława Szymborska, bueno, esto no lo sé pronunciar, que se titula Vietnam, y dice: mujer, ¿cómo te llamas? No sé. ¿Cuándo naciste? ¿De dónde eres? No sé. ¿Por qué cavaste esta madriguera? No sé. ¿Desde cuándo te escondes? No sé. ¿Por qué mordiste el dedo cordial? No sé. ¿Sabes que no te vamos a hacer nada? No sé.
¿A favor de quién estás? No sé. Estamos en guerra. Tienes que elegir. No sé. ¿Existe todavía tu aldea? No sé. ¿Estos son tus hijos? Sí.